En la clase pasada, como ustedes recordarán, un equipo de estudiantes presentó el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Sin perjuicio de que las compañeras prometieron subir a la EVA el material, cosa que me parece que sería muy buena, o al menos, por lo menos mandarlo por mail para que nosotros lo podamos subir. Nos parece que sería muy interesante tener la posibilidad de que toda la clase conozca ese material, porque además el tema va a ir para el próximo parcial. En la clase de hoy tenemos que continuar con el estudio del derecho a la vida. No obstante lo cual, si nos llegara a alcanzar el tiempo, quizás podamos dedicarle una parte de la última parte de la clase a tratar sobre el control de convencionalidad, que es un tema que venimos arrastrando, que nos ha quedado pendiente y que es realmente importante y no cabe saltearlo. Por lo tanto, para dar continuidad a la clase anterior, vamos a hacer una presentación del derecho a la vida, no sin antes preguntarle al resto de la clase si me refiero al resto de la clase, cuando me refiero al resto de la clase me refiero a todos los que no presentaron el caso Artavia Murillo. Si alguno de ustedes que quedó pensando en el tema, si alguno de ustedes quedó con alguna duda de algo que no comprendía o algún concepto que quisiera aclarar, en fin, estamos un poco en eso, para eso. ¿Están las compañeras que presentaron el tema la clase pasada? ¿Están en la plataforma o no se encuentran? Bueno, Jacqueline me dice que luego manda por mail el archivo de Word resumido sobre el caso de derecho a la vida para que los compañeros lo puedan ver. Bien. Lo vamos a pasar. Entonces, hoy nos corresponde iniciar con derecho a la vida y habíamos hablado de la próxima presentación de la siguiente sentencia, que si no me equivoco es el caso Bueno Alves versus Argentina, que me gustaría saber si alguno de los que se propusieron como equipo para presentar esa sentencia están en esta clase y cómo van con ese tema. ¿Está todo bien? Bueno, parece que nadie da señales de ese equipo. Romina Lemo pregunta: hola, buenas noches. ¿Hay novedad de las notas de los parciales? Todavía no. Lamentablemente no hemos podido terminar, pero estamos trabajando intensamente en eso y creo que si no ocurre ningún incidente grave, el miércoles sí van a estar. Así que entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. No, siguen sin acusar recibo el equipo que iba a presentar el caso Bueno Alves. Bueno, espero que capaz alguno de ellos se integre a la clase en el correr de Antonia Smekens. Dice que estamos empezando a leerla. Bueno, cualquier duda
Estamos a la orden. Sí, hay fecha para el segundo parcial, pregunta Mayra. El 9-11, como dice Federico Roig, exactamente. El 9-11 es la fecha que hablamos del segundo parcial. Ahora, alguien dijo allí, no sé si estaba refiriendo al segundo parcial, yo le mandé un correo a Valeria y nos dijo que quizás era para la semana que viene. Bueno, no, sí, Valeria, la profesora adjunta, sí, el 9-11, como dice Federico allí. Por la siguiente sentencia, la idea es presentar el miércoles derecho a la integridad personal, si es que hoy terminamos con derecho a la vida, y entonces el viernes sería la presentación de la sentencia. Esa sería la fecha. Ahora, bueno, estaría bueno que avanzaran lo más posible. Si el miércoles nos dicen que no llegan al viernes, bueno, eh, supongo yo que la clase vamos a tener de qué hablar, sin duda. La clase vacía por quedar. Pero bueno, si ustedes pudieran presentarla el viernes, sería una buena cosa, y si no, será el lunes. Bien, entonces, para darle continuidad al tema de la clase pasada, vamos a abordar el tema del derecho a la vida en esta clase. Y lo primero que tenemos para presentar con respecto al tema del derecho a la vida es el marco jurídico general del tema. Como ustedes ven allí, hay citada normativa tanto de origen nacional o estatal como de origen internacional. Y allí citamos el artículo 7 de la Constitución, que me parece importante citarlo siempre, por supuesto, es un artículo realmente muy importante, pero además en este tema, porque si ustedes recuerdan, el artículo 7 de la Constitución dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie podrá ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Y aquí estamos, como siempre, haciendo referencia a un tema que dio trabajo, por lo menos para ustedes, por lo que hemos podido leer, que es el tema de límites, que algunos contestaron en la pregunta que hacía alusión a los derechos que no pueden restringirse, contestaron que el derecho a la vida no podía restringirse. El derecho a la vida no puede restringirse en situaciones de excepción, y así lo dice el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, en situaciones ordinarias o normales o habituales o comunes, llámenle como quieran, el derecho a la vida puede limitarse por ley y por razones de interés general. O sea, eso ténganlo presente porque, bueno, muchos de ustedes a veces contestan que como es un derecho que en definitiva supone un prerequisito para el goce de los demás derechos, parecería que no podría ser limitado, ¿no? Estamos hablando del ejercicio o del goce del derecho que puede ser restringido por ley y por razón de interés general, como cualquier otro de los derechos constitucionalmente previstos. En el caso de las siguientes normas, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo tercero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo sexto y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo cuarto. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo que dice es que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que en su primer inciso, dice que la vida, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Por su parte, en un texto relativamente similar, con algún aspecto en común, el artículo 4 de la Convención Americana, en su primer numeral, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y luego, ese artículo 4 de la Convención Americana refiere en adelante, en los restantes numerales, que son del 2 al 6, refiere a el tema de la pena de muerte. Como ustedes ven, en el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación que contraen los estados es la que surge, la que se desprende del último pasaje de ese inciso primero del artículo 4 que dice: nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, en definitiva, no dice nadie puede ser privado de la vida, sino dice nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bien, ¿qué significa ese arbitrariamente? Ese arbitrariamente es una expresión que tiene que, en definitiva, aludir a que los ordenamientos jurídicos están habilitados para regular el derecho a la vida, tanto desde el punto de vista sustancial como procesal y formal, es decir, los procesos que eventualmente podrían, me estoy refiriendo a los procesos que eventualmente podrían derivar de una condena a muerte en casos de estados que la prevean en su ordenamiento jurídico. Esto es, que nadie puede ser privado de la vida sin que exista un marco legal que haya sido aprobado mediante los procedimientos constitucionalmente previstos y por los órganos constitucionalmente instituidos para ello, ¿no? Es decir, que nadie puede ser, en definitiva, privado de su vida en forma antojadiza, sino que en caso de que ello ocurriere, debe ser en base a distintos procedimientos constitucionales que estén dotados de validez en el estado de que se trate y que hayan sido recorridos debidamente. Eh, evidentemente que el tema del derecho a la vida nos obliga a hacer una referencia inicial a la titularidad del derecho a la vida. Es decir, quién es titular del derecho a la vida y quién está obligado por el derecho a la vida, ¿no? Y en definitiva, la titularidad del derecho a la vida pertenece a toda persona, ¿no? Y la propia Convención Americana, en su artículo primero, numeral segundo, dice: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Ahora, como vimos en el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica, la expresión todo ser humano, como persona, como sujeto de derecho, es una expresión que está asociada, enormemente asociada al tema de desde cuándo se entiende que el orden jurídico protege la vida o a partir de qué momento el orden jurídico protege la vida. Nosotros no vamos a tratar en clase, por razones de tiempo y por razones, como hemos dicho en otros temas, de que ustedes lo van a ver en otras materias, vamos a tratar la discusión del tema doctrinario en Uruguay, cuándo comienza la vida. Sí, podemos decir lo que en el sistema interamericano se entiende como titularidad del derecho a la vida. Y en el caso de la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, la Corte Interamericana analiza ese pasaje del artículo 4 que dice: este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Como ustedes saben, esa sentencia analiza desde distintos puntos de vista, mediante diferentes métodos de interpretación, el alcance de la protección del derecho a la vida. Y establece que en general estará protegido desde el momento de la concepción. En la sentencia, la Corte Interamericana se ocupa de
dar a conocer su posición con respecto a la concepción. Y en ese sentido, como presentaron muy bien las compañeras, la Corte entiende de que la vida se protege desde lo que se llama la anidación del embrión o la implantación del embrión y no desde la fecundación, porque la Corte entiende que el proceso continuo de la vida se desarrolla a partir de la anidación o implantación del embrión en el útero. Fundamental, como le llama la propia Corte. Y en base a ello es lo que hasta ahora se entiende en el sistema interamericano, ¿no? Se entiende que debe ser protegida en general desde la concepción, pero entendida la concepción como sinónimo de anidación o implantación del embrión en el útero. La expresión en general que precede a la parte final de esa oración que dice a partir del momento de la concepción, se ha interpretado históricamente, en base a la historia fidedigna de la discusión de la Convención Americana, como que los autores, es decir, de la redacción de la Convención Americana, previeron que podían existir en los ordenamientos jurídicos de los estados partes de la Convención Americana excepciones al principio de protección de la vida desde la concepción. Y entonces eso ha permitido sostener de que son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos leyes que fueran eventualmente aprobadas en los estados que autoricen la interrupción del embarazo o aborto. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con causales del aborto, lo que tiene que ver con, digamos, el sistema de plazos que se le llaman del aborto o de la interrupción del embarazo, eso queda sometido a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Parece claro de que en casos de que ocurran fenómenos de interrupción del embarazo, deberán de estar dotados de un margen de razonabilidad y proporcionalidad que no los hagan arbitrarios. Es decir, que por supuesto que, aunque no lo diga el texto, no sería razonable o proporcional que un embarazo se interrumpiera a término, por ejemplo, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuáles son los plazos? Bueno, los plazos entran dentro de un marco de razonabilidad y por esa razón hay quienes han sostenido, porque se han sostenido las dos posiciones, que la última ley uruguaya que autoriza en ciertos y aspectos puntuales podríamos decir, la despenalización del aborto, que sin embargo sigue siendo delito en Uruguay, sería entonces, en base a este texto, compatible con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto que no es una opinión unánime, y por supuesto que hay quienes sostienen lo contrario, pero me parecía fundamental recapitular algo de lo que se habló en la clase anterior y hacer una serie de referencias y comentarios a este tema sobre el comienzo de la clase anterior. Bien. Continuando entonces con el tratamiento, y luego de aclarar el marco legal, podríamos decir básico, ¿no? Tendríamos que ir a lo que se denomina marco jurídico complementario, ¿no? Marco jurídico complementario del derecho a la vida en el derecho internacional de los derechos humanos. Así tenemos instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 6, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos denominado la pena de muerte, el protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, porque como ustedes recordarán, cuando nosotros tenemos los instrumentos y los tratados internacionales, tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano,
Naciones Unidas y el sistema interamericano tiene protocolos facultativos y tanto uno como otro tienen un protocolo facultativo específico sobre la abolición de la guerra. Luego se suele mencionar la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio, artículos 1 y 2, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos 1 y 2, la Convención Civil de Pará, como ustedes saben, la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, artículos 1 y 3, y el Código de Conducta para los encargados de cumplir la ley de Naciones Unidas, que es una norma que no es un tratado ni una declaración, es un código, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas que tiene carácter de soft law, derecho blando o derecho, digamos, no vinculante desde el punto de vista con la misma obligatoriedad con la que ocurre el tratado. Quiere decir entonces que este sería tanto el marco básico como el marco jurídico complementario de la normativa internacional sobre la protección del derecho a la vida. Nosotros vamos a referirnos al tema de, seguramente en esta clase, el tema de la pena anual desde el punto de vista del derecho internacional interamericano. Vamos a citar estas normas y un poco más adelante iremos analizando las normas más detalladamente. No seguramente en esta misma clase. Luego del tema del marco jurídico, tenemos entonces que ingresar a lo que llamamos marco conceptual del derecho. Allí citamos como un instrumento relevante la declaración de bienes emitida por la Asamblea de la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1996. Ustedes saben que ha habido dos conferencias mundiales de derechos humanos, genéricamente consideradas, ¿no? Por supuesto que en distintos aspectos y sobre los derechos humanos ha habido muchísimas conferencias, pero hay una primera conferencia que se realiza en 1968 en Tirana y una segunda que se realiza en Viena en 1993, 25 años después. Esta de Viena tiene un pasaje, una expresión que dice que todos los derechos humanos son universales. Estoy tratando de que esto me responda, aunque no siempre es su parte. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles y interdependentes. Están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, dándose a todos la misma importancia. Y esta expresión de universalidad, sobre todo de indivisibilidad y de interdependencia, nos remitió a una concepción de los derechos en la cual se ha hecho claro que entre los derechos hay mutuas relaciones mutuas y que todos deben ser interpretados como un bloque. Porque la interdependencia significa que el derecho a la vida está relacionado con una multiplicidad de derechos, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Es decir, que los derechos están interrelacionados entre sí y la declaración de Viena de la Conferencia Mundial pretende y aspira a que así sean interpretados como interrelacionados entre sí y además como un bloque en el cual no hay jerarquías entre uno y otro, pero las hay porque están estrictamente vinculados unos con otros. Entonces, eso es una expresión, una característica de los derechos humanos modernos que a veces puede, cuando se lee, cuando se aproxima a su exposición, puede resultar tal vez un poco chocante, porque
cuando el derecho a la vida y también otros derechos humanos no, se interpreta que los derechos humanos forman todo y todos al servicio en definitiva de la dignidad humana, que es el sustento último de los derechos. Bien, lo siguiente quizás podría parecer un tanto contradictorio con lo anterior, pero en realidad no lo es. Los órganos internacionales competentes han destacado la carácter especial del derecho a la vida y, por ejemplo, en Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que es el más esencial de los derechos. La Corte Interamericana ha dicho el derecho a la vida es el corolario esencial para la realización de los demás derechos. No solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, obligación negativa, sino que además, a la luz de sus obligaciones a hacer de pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. La obligación es positiva. Y bueno, esa conclusión de decir que al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, puesto que no es estructural. Bien, entonces, nadie, ningún organismo internacional de derechos humanos ha pretendido nunca menoscabar ni menospreciar la importancia del derecho a la vida como tal, que realmente es un derecho esencial, pero eso no es incompatible con decir que a la vez los derechos son interdependientes entre sí y funcionan en todo conjunto y todos tienen la misma jerarquía desde el punto de vista, podríamos decir, jurídico, no jurídico internacional. En definitiva, lo que nos está diciendo aquí el esquema que hemos preparado es que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo gozo pleno es un requisito para el disfrute de los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana. Este derecho forma parte del derecho inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los frecuentes suspendidos en caso de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados bárbaros. Ustedes van a ver cuando vean la corrección parcial que en algunos casos tuvimos tiempo, en otros no, pero en la mayoría creo que sí, y hacer algunos comentarios a las respuestas y en algunos casos nos referimos a esta situación que algunos de ustedes pusieron de manifiesto. Nosotros no queremos decir que el derecho a la vida, no pueda, pueda ser suspendido en situaciones de excepción. Yo, por el contrario, es inderogable y no puede ser suspendido en situaciones de excepción. Simplemente lo que quisimos decir es contestar, y eso ustedes lo van a ver si ustedes consultan sus parciales en la plataforma. Lo que decimos es que la pregunta era sobre situaciones ordinarias, no sobre situaciones excepcionales o de excepción, o extraordinarias. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el contenido real de la obligación de proteger la vida en el derecho internacional? Entonces, este título podría resumir el contenido esencial de la obligación de los Estados, y es la prohibición de la privación arbitraria de la vida. Ese es el alcance de la protección al derecho a la vida y al derecho internacional de los derechos humanos interamericanos. Y si a pesar de ser indudable la importancia trascendental, el derecho a la vida no es un derecho absoluto. La normativa internacional no prohíbe categóricamente la integración de la vida, sino que establece condiciones que la rigen y determinan cuando la privación esté bien supremo explícita. Los criterios principales establecen que la privación no puede en circunstancias algunas ser arbitraria o ilegal. En realidad, los Estados asumen esta obligación primordial de la prohibición de la privación arbitraria de la vida, pero además están sujetos a una serie de obligaciones con respecto a la protección del derecho a la vida. Y esas
mejor dicho, de la obligación de garantizar los derechos que contraen los Estados por el artículo primero de la Declaración Americana de Derechos Humanos, queda expresada en esos términos. Los Estados se comprometen a cumplir con la prohibición de privación arbitraria de la vida, en definitiva asumen las obligaciones internacionales que suponen prevenir, investigar, sancionar y reparar obligaciones internacionales relacionadas con la protección de este derecho. A continuación, ya estaríamos en condiciones de, luego de aclarados estos principios generales, entrar con algunos análisis de algunos aspectos de derecho a la vida. Y justamente uno de los aspectos centrales en el derecho internacional es la pena de muerte. De todo esto que venimos diciendo, alguna pregunta, algún comentario, algo para decir alguien. Bueno, si hablamos de análisis de situaciones particulares relacionadas con el derecho a la vida, es imposible omitir en el derecho internacional de los derechos humanos una referencia a la pena de muerte. Este es claramente un caso donde el derecho constitucional uruguayo protege con mayor intensidad la vida del derecho internacional. ¿Y eso por qué? Ustedes lo sabrían con mucha claridad si quisieran escribirlo. Y bueno, porque en nuestra Constitución tenemos un artículo 26 de la Constitución que dice: a nadie se aplicará la muerte. Así es como dice el texto constitucional, ¿no? Artículo 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte, inciso primero. En cambio, no puede decirse lo mismo del derecho internacional. Eso ¿por qué? Bueno, por las distintas transacciones que hay que asumir en el derecho internacional. El derecho internacional supone la elaboración de tratados que, como dijimos, son acuerdos que crean obligaciones entre sujetos de derecho internacional, fundamentalmente estados y organizaciones internacionales, pero lo que nos interesa es lo que refiere a los estados. ¿Y qué ocurre? En un cierto número de estados, no menor, de la comunidad internacional, y particularmente en este caso de la regional interamericana, en los sistemas jurídicos internos de esos estados, la pena de muerte todavía existe como una pena dentro del elenco de penas establecidas en el Código Penal. Entonces, para llegar a un consenso se hizo tan difícil que se optó por elegir un mecanismo que, si bien no dispone su abolición, su prohibición tajante, como lo establece nuestra Constitución, establece distintos mecanismos que apuntan o convergen hacia la progresiva desaparición de esta pena. Entonces, dice así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones ha concluido que el artículo primero de la Declaración prohíbe la aplicación de la pena de muerte cuando ello determina una privación arbitraria de la vida. Además, la Comisión incluyó entre los vicios que determinarán una privación arbitraria de la vida a través de la pena de muerte la omisión por parte del Estado de conceder a un acusado garantías judiciales estrictas y rigurosas de un juicio justo. Es decir que lo que, como dijimos hace unos momentos detrás, lo que el derecho internacional interamericano prohíbe es la privación de la vida arbitraria. Y entonces lo que en definitiva surge es que lo que está realmente prohibiendo la Convención es la aplicación de la pena de muerte, no en todas circunstancias, sino cuando ello determinara una privación arbitraria de la vida. Y
en ese caso, una forma de privar arbitrariamente de la vida sería que el Estado omitiera conceder a un acusado garantías estrictas y rigurosas de un juicio justo. Ustedes saben que, ya lo hemos dicho en clase, que muchas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de considerar que se han vulnerado determinados derechos, consideran que se han violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, que ya los aludimos cuando hablamos de garantías, el 8 relacionado con las garantías judiciales del debido proceso y el 25 con la prohibición judicial y la tutela jurisdiccional. Entonces, es importante que ustedes sepan que tanto la Comisión Interamericana como la Corte, en uso de la primera de ellas de medidas cautelares y la segunda de ellas de medidas provisionales, han dispuesto estas medidas excepcionales previstas para casos de riesgo de daño irreparable, justamente para casos en que hay personas que tienen amenazados, se encuentran en riesgo de amenaza de su derecho a la vida. Muchas veces se trata de activistas de derechos humanos, otras veces se trata de periodistas de investigación que han hecho denuncias graves generalmente sobre funcionarios públicos, y entonces ante esa amenaza acuden al sistema interamericano y el sistema interamericano dispone, en el caso de la Comisión, medidas cautelares, en el caso de la Corte, medidas provisionales, para proteger de una posible vulneración del derecho a la vida a estas personas. También, por ejemplo, la Comisión Interamericana, en casos de que ha llegado a su conocimiento, a ser puesta en conocimiento la Comisión de la próxima ejecución de una pena de muerte y ante la exposición circunstancial de graves vicios de procedimiento, la Comisión Interamericana ha adoptado la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la pena para dilucidar de forma la objeción de fallas al debido proceso del Estado. Otras veces se ha ejecutado al condenado. Pero en algunas ocasiones las cosas no salieron tan mal y al menos transitoriamente se suspendió la ejecución hasta que se realice un proceso razonable. Un segundo, bueno, podríamos decir ya un tercer tema, ¿no? El primero que tratamos fue el tema de la protección en general del derecho a la vida, titulares y obligados en el sistema interamericano, y hablamos del artículo 4, del alcance de la expresión en general y del alcance de la protección desde la convención, de la concepción, perdón. Luego hablamos algo de pena de muerte y también digamos que en el artículo 4 de la convención se establece que en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, incumplimiento de sentencia ejecutoria del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. Luego, en el numeral 3 del artículo 4 de la Convención Americana se dice que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Esta es una expresión cabal de lo que es el requisito de la progresividad como carácter de los derechos humanos que estaba dentro de las preguntas del parcial. Ahí tienen un ejemplo palpable de lo que es la progresividad en materia de derechos humanos. ¿Por qué son progresivos los derechos humanos? Y bueno, porque no solo son progresivos, sino que tampoco puede adoptarse medidas regresivas, o sea, se ha dicho que son irreversibles, en el sentido de que una vez que se llegó a un estatuto de abolición de la pena, no se puede restablecer. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo que se entiende por ya no progresividad, sino irreversibilidad de los derechos. También dice el inciso cuarto del artículo cuarto que en ningún caso se podrá aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
y que tampoco se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad, ni se aplicará a mujeres gravides. Por último, el numeral sexto del artículo 4 de la Convención Americana dice que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto, conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. Es decir, que aquí estamos en presencia de distintos institutos que, en definitiva, ponen, al menos en el derecho internacional, una extinción del delito. Es decir, la amnistía, por ejemplo, pero por otro lado el indulto o la conmutación de la pena. O sea que son institutos a los cuales el derecho internacional mira con buenos ojos. Es decir, personas que han sido condenadas a muerte tienen la opción, según el derecho internacional, de presentar estos mecanismos extintivos del delito o de la pena. Y se dice de que los cuales podrán ser concedidos en todos los casos, no excluye ningún caso. Luego dice que no se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante las autoridades. Ese es, en rasgos generales, resumidamente, el alcance de las obligaciones de los estados en materia de pena de muerte. Es decir, que es claramente un ejemplo de irreversibilidad de los derechos humanos. No se deroga, no queda abolida de por sí en el texto, pero sí se establecen medidas protectoras para quienes están en esta situación y, por otro lado, en situación de condenados a la pena de muerte, ¿no? Y por otro lado se ve un ejemplo clarísimo del principio de irreversibilidad de cuando se dice que no se restablecerá la pena de muerte en los estados en que la han abolido. Continuando con distintas situaciones, tenemos luego las llamadas ejecuciones arbitrarias o sumarias. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué son las ejecuciones arbitrarias o sumarias? Las ejecuciones arbitrarias sumarias se caracterizan por ser privaciones deliberadas e ilegítimas de la vida por parte de agentes del Estado, actuando generalmente bajo órdenes o al menos con el consentimiento o aquiescencia de las autoridades. Por lo tanto, son acciones ilícitas cometidas por quienes precisamente están investidos del poder originalmente concebido para proteger y garantizar la seguridad y la vida de las personas. Nos parece sumamente importante la protección que surge en el derecho internacional relacionada con la prohibición de ejecuciones arbitrarias, podríamos decir, sumarias, y que en definitiva se trata de acciones que son prohibidas por el derecho internacional, entre otras cosas porque obviamente si son sumarias, evidentemente que son ejecuciones que no atravesaron por las garantías del derecho. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? Bueno. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Ha dicho que los estados deben adoptar las medidas necesarias no solo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad, situación que se ve agravada cuando existe un patrón de violaciones de los derechos humanos. Es decir que, como ustedes verán, la Corte Interamericana, inspirada en las normas de los tratados interamericanos de derechos humanos, especialmente la Convención Americana, recuerda a la Corte de que los estados deben adoptar, están obligados a adoptar medidas necesarias no solamente para prevenir y castigar la privación de la vida, sino también
para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad, situación que se ve agravada cuando existe un patrón de violaciones a los derechos humanos. Patrón de violaciones a los derechos humanos es un estado continuo, un estado de cosas continuo, en el cual lamentablemente en forma habitual se vulneran los derechos humanos. El tema siguiente tiene que ver con la utilización de la fuerza por parte de los agentes estatales encomendados a ello, o sea, autorizados a ello. Aquí tenemos que hacer referencia entonces al uso de la fuerza por funcionarios o agentes policiales y en especial el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Resume la esencia del principio de proporcionalidad y dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida, perdón, vamos salidos de escuadra, en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. O sea, esos dos requisitos esenciales del principio, ¿no? Que sea el uso de la fuerza, en definitiva, un mecanismo de excepción, no una regla, aplicable únicamente cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Este es el principio general sobre el uso de la fuerza. Nosotros en Uruguay tenemos una ley de procedimiento policial, la ley 18.315, que en definitiva está inspirada en estos principios de derecho internacional que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado subrayando el deber de los estados de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionando a los responsables y manteniendo el orden público. En la inteligencia de que la lucha de los estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos. Es decir, por supuesto que la Corte Interamericana, en ningún momento están diciendo que no deba usarse la fuerza, sino que su uso está sujeto a una serie de requisitos, ¿no? O límites conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos. Sobre el uso de la fuerza, se ha dicho mucho, hay mucho escrito, pero muchas veces poco conocido, ¿no? Y entonces, me parece importante recalcar algunos de los principios sobre el uso de la fuerza en la ley 18.315. Dice el artículo 17 de la ley 18.315. El personal policial solamente podrá utilizar la fuerza en dos hipótesis. Primera, cuando sea estrictamente necesario, principio de necesariedad. Segundo, en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas y conforme a lo presentado por esta ley. Sobre el principio de legalidad se dice que queda fuera de la decisión discrecional del funcionario la forma y oportunidad en que puede utilizar el empleo de fuerza, letal o no letal, fuera de la decisión discrecional del funcionario. El artículo 18
de este cuerpo normativo, estamos hablando siempre de la ley 8.315, dice el uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional. Fíjense el conjunto de requisitos a que está sometido. Considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persigue. Por su parte, el artículo 19 dice que obliga al personal policial a utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego. Esto significa entonces que el personal policial no puede hacer cualquier cosa, está obligado a perseguir ciertos protocolos que parecen esenciales y que debe de respetarse los mismos. Fíjense lo que dice el artículo 18. El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persigue. Y luego el 19 dice que obliga al personal policial a utilizar medios no violentos antes de recurrir a la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego. Queda claro todo esto porque estamos haciendo un pasaje por distintos aspectos del uso de la fuerza. Cuando hablamos de uso de la fuerza estamos hablando fundamentalmente de armas de fuego. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algo para...? Hoy está muy callada la clase. Me gustaría oír algún comentario, algo que no les quede claro. No puedo lograr que nadie hable. Bueno, aquí luego cuando terminemos la clase hablaremos estoy mirando los chats, veremos lo de libertad de expresión. Alguien dice está claro, otros dicen como ejemplo de este caso podría darse por caso de paramilitares. Sí, aquí estamos, yo no sé tú en qué parte estás pensando, pero por ahora lo que se está refiriendo la normativa actual es a la proporcionalidad en el uso de la fuerza utilizada para la defensa de la seguridad pública y se está refiriendo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o sea que estamos hablando de funcionarios policiales, ¿no? Resume la esencia del principio de proporcionalidad. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. O sea que están sometidos a una utilización sumamente responsable y rigurosa de el uso de armas letales. Esto ya lo habíamos visto. Hoy estamos un poco complicados con el pasaje de las diapositivas.
reiterando algo que hemos dicho en la anterior, porque este es un tema muy delicado, nosotros hacemos hincapié fundamentalmente en estos 3 artículos de la ley 18.315 por la relevancia que poseen. El artículo 17, volvemos a repetir, establece que solamente se podrá utilizar la fuerza en 2 hipótesis: cuando sea estrictamente necesario el principio de necesidad y cuando en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas, conforme a lo preceptado por la ley. O sea que el principio de legalidad hace que quede fuera de la decisión discrecional del funcionario la forma y la oportunidad en que puede utilizarse los medios de fuerza letal o no letal. El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persigue. Por su parte, el 19 dice que obliga al personal policial a utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego. Como ustedes ven, entonces, estamos ante prevenciones muy marcadas, muy notorias, y del uso necesario y proporcional de la fuerza. El artículo 21 de la ley 18.315 dice que en las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará al y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza, con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas. Y el 22 dice, reitera el criterio de que el uso de la fuerza letal es una medida extrema y agrega que no deberán utilizarse las armas de fuego excepto en las circunstancias siguientes, taxativamente establecidas: cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios letales. O sea que está la resistencia armada, el peligro, la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros, y que no se pueda reducir o detener utilizando medios no letales. Como ven, hay toda una progresión de mecanismos que deben de respetarse. En los pasajes que citamos en la presente diapositiva, se hacen distintas apreciaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva establece estándares sobre el tema. Aquí dice que la comisión, analizando el caso que se cita al pie, que es un caso que trató en un informe la Comisión Interamericana, el caso da Silva con Brasil, un caso del año 2000, famoso, dice que la comisión debe considerar si el disparo del agente de seguridad que costó la vida de la víctima respondía a la necesidad de evitar un crimen mayor o a una legítima defensa por parte del policía. Toma en cuenta al respecto los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por oficiales de aplicación de la ley, que definen claramente los casos en que es legítimo su uso. Y en el caso sigue diciendo, no existe evidencia convincente que sostenga ninguna de estas situaciones, ni de que el joven estuviera armado o amenazando de muerte al policía y a otras personas. Quitar la vida a una persona que supuestamente está cometiendo un robo no es la forma de reaccionar por parte de las fuerzas de seguridad, excepto en circunstancias extremas de peligrosidad o en legítima defensa. O sea que, de alguna manera, estos párrafos, de alguna forma, como que resumen esos principios que también recoge la ley 18.315 sobre el uso de la fuerza. Nosotros, por razones de fuerza mayor, hoy tenemos que, lamentablemente, abandonar unos minutos antes la clase, por lo que
no vamos a poder llegar hoy hasta el final, a las 22:20, como habitualmente terminamos. En el caso de hoy tenemos digamos, un asunto de fuerza mayor que impostergablemente nos obliga a retirarnos antes, por lo que hoy vamos a estar dejando la clase por aquí y vamos a solicitarles que repasen este tema y lo revisemos en la clase que viene para ya en la que viene dar por terminado el tema y comenzar con el derecho a la integridad personal. Alguien pregunta acá, por ejemplo, si el tema está subido a la plataforma EVA. No, este tema no está en la plataforma EVA, lo vamos a subir. Una pregunta de Romina. Y bueno, Federico plantea, profe, se hizo referencia a la ley 18.315 como mecanismo de protección del derecho a la vida. Sí, sí, por supuesto que sí, porque el uso de armas letales, o sea, armas que potencialmente pueden quitar la vida a seres humanos, es un uso conferido, es el uso de la fuerza pública, es un uso, el empleo de la fuerza pública es propio de la fuerza estatal y dentro de la fuerza estatal propio de la fuerza policial. Y en definitiva, los mecanismos de garantía y de prevención de un uso adecuado de armas letales son una forma de prevenir, digamos, prevenir adecuadamente el derecho a la vida, ¿no? O sea, de evitar situaciones en las cuales pueda ser conculcada en forma arbitraria, ¿no? Por eso, de ahí la presentación que acabamos de hacer y el análisis de este tema en uno de los capítulos o subcapítulos, podríamos decir, del tema derecho a la vida. O sea que arrancamos con los marcos normativos generales y complementarios, que es fundamental que los tengan presentes. En el caso particular del marco complementario ya iremos viendo más en específico esas normas un poco más adelante, pero es fundamental que lo tengan presente. Recapitulamos la clase pasada y analizamos el artículo 4 de la Convención Americana, el alcance de la expresión en general y el alcance de la expresión conducción, en el caso particular de Artavia Murillo versus Costa Rica, titular activo y titular y obligado o titular pasivo de las obligaciones del derecho a la vida. Hablamos de que en derecho internacional la obligación de los estados que es la de que tienen prohibido, ¿no?, la privación arbitraria de la vida. Y luego analizamos varios subtemas, ¿no? Si ustedes recuerdan, hicimos una referencia general a la pena de muerte en su alcance en el derecho internacional de los derechos humanos. Hablamos del tema de las ejecuciones sumarias y estamos tratando este tema del uso de la fuerza letal por parte de funcionarios del Estado y las garantías a las que está sujeto. O sea que, como verán, si bien estamos terminando unos minutos antes la clase, no por ello hemos tratado pocos temas y no por ello hemos evitado analizar diferentes aspectos del derecho a la vida que aún así no lo terminan de agotar porque la densidad del análisis de este derecho es alta. Por eso les recomiendo que revisen este tema, planteen dudas, planteen comentarios. Nosotros vamos a subirlo a la plataforma y la idea de la clase que viene es entonces terminar con esto, ingresar con derecho a la integridad personal y en principio quedaría para el viernes la presentación del caso Bueno Alves versus Argentina. Alguien pregunta, profe, ¿esto se hizo antes de la modificación de la LUC? Sí, la modificación de la LUC la vamos a revisar, en la clase próxima. De todas maneras, estamos haciendo una exposición de un marco general que no implica
digamos, un estudio minucioso y digamos, exhaustivo de la normativa, sino de las pautas básicas a que está sujeto el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Esto es entonces lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Revísenlo y entonces nos estamos viendo el miércoles, día en el cual, si los astros se alinean y todo está bien, entonces estaremos en condiciones también, espero yo, de poder subir la nota de los parciales y mirar hacia adelante con otra esperanza. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los saludo y les deseo buenas noches, que pasen muy bien y nos estamos hablando el miércoles. Quedamos así entonces. Bueno, abrazo grande y a estudiar derechos humanos. Hasta pronto.